tenemos en la línea y agradecemos muchísimo de verdad al escritor Pedro Miguel. Él hizo esta compilación de los cables de Wikileaks. Lo saludamos con muchísimo gusto desde Barlovento Informa. Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Lourdes Piñasoria. Lourdes, buen día, y buen día para ti, para Alejandro, Adrián, Ramón, y quienes nos escuchan. Un placer, Pedro Miguel. Un placer estar contigo y bueno, poder comentar todo lo que sucede en torno a Julian Assange. Y bueno, es que hoy le preguntan al presidente de la República, un compañero periodista lleva tu libro, el libro que tú recopilas, y dice, bueno, es de Pedro Miguel y usted lo debe conocer, el presidente lo toma en sus manos y dice, ahí aparecen algunas denuncias que hacían contra usted. Cuéntanos qué es lo que sucedió con Wikileaks. Lo que el presidente hoy dice es que por un asunto de derechos humanos, él debería de ser liberado. Pedro. Bueno, pusieron al desnudo el sistema de dominación internacional de Estados Unidos, claro, mediante la revelación de reportes diplomáticos que enviaban las embajadas y los consulados de Estados Unidos a prácticamente todo el mundo al Departamento de Estado. Esta información la obtuvo Chelsea Manning, la soldado Chelsea Manning. Podemos presumir que se la pasó a Julian Assange, yo no lo sé de cierto, pero indica que así fue. Y Julian Assange decidió difundirla mediante una verificación tremendamente cuidadosa. Entregó el material a periódicos y medios en el mundo. En el caso de México, fueron cerca de 9,000 páginas de información, de reportes de los consulados en el territorio nacional, los consulados de Estados Unidos en el territorio nacional, y la embajada Reforma, con apreciaciones, con información, con todo esto, que los diplomáticos recopilaban con análisis. En el caso concreto de López Obrador, pues hubo varios cables. Hubo cables de todo, es decir, había cables que simplemente informaban de cursos, cables que contaban cosas patéticas, graciosas, etcétera. Y en el caso de López Obrador, hasta donde yo recuerdo, destaca pues toda la conspiración que había para impedir primero que llegara al poder y después que tomara poder, después que se le frustrara el movimiento de resistencia contra el fraude de 2006 que él encabezó. Se habló, por ejemplo, del apoyo de altos jerarcas de la Iglesia al fraude y a toda la manipulación que hizo Fox, poniendo todo el poder presidencial para impedir que López Obrador ganara. Y muy destacadamente, el entonces embajador Tony Garza, embajador de Estados Unidos en México, contó en primera persona al Departamento de Estado cómo él intervino en la transición entre Fox y Calderón. Dijo él, literalmente o casi literalmente, para garantizar el cumplimiento de nuestra agenda en México. Cuando la oposición le decía espurio a Calderón y le decía marioneta a lo largo de casi todo su administración, pocos imaginaban lo directamente involucrado que había estado Estados Unidos para incrustar a Felipe Calderón en Los Pinos. Es decir, Felipe Calderón no ejerció una presidencia derivada de un mandato popular, ejerció un consulado ordenado por Estados Unidos. Y esto explica muchas cosas que ocurrieron después, sobre todo y destacadamente el carácter de la guerra que declaró Felipe Calderón, que era una guerra en la que Estados Unidos tenía todo que ganar y México tenía todo que perder.
que esto es lo más relevante del caso. Y esto, Pedro, es a lo que se refiere constantemente el presidente de la República, entre líneas, ¿no? En las conferencias mañaneras. Primero, que fue un gobierno espurio, luego que tenían una agenda internacional, lo dice constantemente López Obrador. Sí, iba más allá de eso, ¿eh? Es decir, es que realmente lo que dejaron al desnudo los cables de Wikileaks era la abyección y el horror de las maniobras diplomáticas de Estados Unidos, en muchos casos ilegales, para dominar y para imponer su agenda. Fíjate, otro caso que no tiene que ver directamente con López Obrador, resulta que el embajador de México en Bogotá, el embajador de Felipe Calderón, Bogotá, le reportaba al Departamento de Estado antes que a la Cancillería mexicana. Por ejemplo, sí. El hecho de que el embajador que sucedió a Tony Garza, Carlos Pascual, organizó el retiro del ejército de Ciudad Juárez y su reemplazo por la Policía Federal, y en el cable correspondiente decía: ya solo nos falta informarle al señor gobernador, ¿no? Es decir, ese fue el grado de intervención, de injerencia, de injusticia a la que nos vimos arrastrados por el hecho trágico de tener una presidencia impuesta por los intereses locales que se reseñan en el libro de los cables que luego recopilamos, como por la injerencia de Estados Unidos. Claro. A mí me gustaría también preguntarte, bueno, ¿qué opinas de la declaración de hoy del presidente? En el sentido de que él debe ser liberado por un asunto de derechos humanos. Y bueno, queda claro que hay toda una conspiración de Estados Unidos contra Assange, y desde su salida como asilado político en Ecuador, ¿no? Claro. Bueno, creo que es ahora sí incuestionable que el presidente de México es una figura comprometida con las libertades y con el respeto a los derechos humanos. Quienes lo han acusado de que censura y de que está en contra de la libertad de prensa, ¿qué van a decir ahora? Claro. ¿Qué van a decir ahora cuando López Obrador sale a pedir la liberación de Julian Assange y el respeto a garantías básicas que están siendo violadas significativamente por dos países que se dicen garantes de los derechos humanos, que se dicen democracias, y que sin embargo tienen encarcelado a un hombre que no ha hecho más que contar la verdad? El delito de Julian es revelar la verdad, y hay un delito que es mucho más grave, que tampoco le van a perdonar fácilmente, que es el haber enseñado a toda una generación a usar el instrumento de la información digital a favor de la verdad, de la democracia, de las libertades y de la liberación de nuestro país. Creo que el gesto de Andrés Manuel López Obrador honra su presidencia y ratifica pues que hay un compromiso nacional e internacional con la libertad de prensa y con los derechos humanos. Pedro, te habla Adrián Arroyo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Para ti, querido Adrián. Oye, pues yo estoy muy contento de que el día de hoy haya salido en la conferencia matutina México en Wikileaks, que lleva un subtítulo que dice Wikileaks en la jornada, memoria de una aventura periodística. Es un libro editado por La Jornada. Yo creo que esa es una gran aportación que se está haciendo a México, precisamente en el sentido de enseñarle a los jóvenes a cuestionar. Muchos jóvenes de repente usan la red y creen que la red la pusieron los pajaritos. En realidad la red la puso el imperialismo, sí. Y se pretende usar. Y cuando alguien les encuentra le encuentra la curvatura del círculo y revela toda la podredumbre que hay aquí adentro, pues
es un evento que deja verdaderamente asolados al imperio, ¿no? Manipulador. Por eso es valiosísimo que la gente lo conozca y que salga, porque esta cloaca que se destapa no solamente tiene que ver con el mundo, sino con México. ¿Tú cómo crees, sería la pregunta, cómo crees que esto llegue a afectar a Felipe Calderón, a la derecha, que yo la veo con un nivel bajísimo como oposición? No tiene liderazgo, no tiene quien esté conduciendo el movimiento de derecha y solamente se basan en puros fake news. Es lo único que están haciendo, es cuestionar, sembrando miedo. ¿Cuál será el futuro de la derecha después de este trancazo con Wikileaks? Mira, la verdad es una mentira muy la verdad es un arma muy eficiente contra la mentira, pero no siempre es un instrumento rápido de actuar inmediato. De acuerdo. Ni de acción pronta. Fíjate que estos cables que me entregó Julian Assange en el invierno de 2011 en Inglaterra, pues yo pensaba cuando venía a México con ellos, muerto de susto, le dije, me va a agarrar alguna de las aduanas por la que tengo que pasar y me van a mandar a Guantánamo, ¿no? Sí. Pues sí, es que mira cómo tienen a Julian, por eso. Sí, Claro. Parece de risa, pero es cierto. No, es que no es juego. Yo venía muerto de susto, la verdad. Y venía pensando y decía, híjole, no sé qué dice aquí, porque no lo supe en el momento en que Julian me entregó la USB. Pero yo pensaba, bueno, pero aquí debe haber cosas muy fuertes y se va a armar un lío tremendo cuando logremos primero romper todas las protecciones, porque venía muy protegido el archivo, y cuando podamos convertir esto en información. Fue una tarea muy árida, porque la verdad es que pues hay que abrirse paso entre 9,000 páginas de códigos, claves, información que parece no tener sentido, etcétera. Pero cuando empezamos a ver el calibre de las revelaciones, como que García Luna le pasaba toda la información de seguridad de México a Estados Unidos, como que Calderón había sido puesto en la presidencia, como que Chávez, aquel procurador que venía de Chihuahua, que Calderón lo puso como procurador federal, los gringos sospechaban que estaba metido con el narco, en fin. Yo dije, híjole, aquí hay como material explosivo equivalente a unos 10 o 12 Watergates, ¿no? Claro. Y dije, bueno, pues esto es el fin del calderonato, pues ¿cómo va a resistir estas revelaciones? Bueno, pues lo resistió. Sí. Lo resistió y saben que aparentemente no pasó nada, ¿eh? Sí. Es decir, la jornada estuvo publicando durante un año, bueno, desde fines de febrero hasta 2012, desde fines de febrero de 2011 hasta 2012, información muy fuerte que hablaba de verdaderos escándalos. Y desde eso hasta información como que se habían puesto de acuerdo el PRI, el PAN y el PRD para ocultar las cifras de la pobreza, ¿no? Y sin embargo, no pasó nada, aparentemente. La información fue recibida con un cerco de silencio por parte de los otros medios. Esto debe recordarse que en las televisoras privadas nunca se habló de estas revelaciones. No hicieron su trabajo los periodistas porque se les estaba dando ahí un material enorme, se les estaba dando un continente. Claro. Para que lo exploraran. Pedro, te voy a pedir un favor. Me tengo que ir a un corte por cuestión de la radiodifusora. Tú entenderás. ¿Nos puedes aguantar unos minutitos y retomamos la llamada? No se vaya, estamos hablando con el escritor Pedro Miguel. Estamos hablando de Wikileaks, no se vaya.
la planta de reciclaje de PET más grande del mundo. A últimas fechas, el tema sobre el medio ambiente preocupa cada vez más a más personas. Se realizan marchas a nivel mundial y los gobiernos buscan implementar políticas públicas que ayuden a crear ciudades sustentables y a retrasar el calentamiento global. Es cierto que ahora hay gran diversidad de productos reciclables, pero el hecho de que se puedan reciclar no significa que esto suceda. Es posible que todos estos implementos terminen en la misma basura mezclada y en los mismos tiraderos de siempre. Pero no todo está perdido. En México está ubicada la planta de reciclaje de tereftalato de polietileno más grande de todo el mundo. ¿La planta de qué? De PET. Esas botellas de agua o refresco que compras a cada rato por no traer termo. En esta planta se transforman cada año 3.100 millones de botellas de 50.000 toneladas de resina. Este trabajo disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero en un 87% y por lo tanto aportan a la restauración del medio ambiente. La compañía fue nombrada como planta de reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo por PCI PET en 2013, y de acuerdo con Raúl Mendoza Tapia, director general de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, la empresa genera cerca de 1,000 empleos directos y 24,000 indirectos repartidos en 8 centros de acopio. 70% de los envases son recuperados por esta recicladora y el 35% de la resina antes mencionada es reutilizada en nuevas botellas para bebidas y promueve la economía circular. Aunque no sabemos exactamente cuánto gana PetStar por reciclar botellas debido a su convenio con Coca-Cola y otras empresas, estamos seguros de que el reciclaje es un negocio que nos beneficia a todos y que necesita competencia para que no termine en manos de unos cuantos. Estamos de regreso en Navarro Informa cuando son las 14 horas con 25 minutos hora del centro. Estamos conversando con el escritor Pedro Miguel y estamos conversando sobre Julian Assange, fundador de Wikileaks, y bueno, da pie la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se le hace una pregunta sobre este tema. Nos quedamos contigo hace un momento, mi querido Pedro. Sí, Lourdes, decía yo que la verdad no es un instrumento de resultados tan rápidos como suele pensarse. Y decía, bueno, esta información que nos pasa Wikileaks, la estuvimos publicando durante todo 2011, parte de 2012, y al parecer no pasó nada. Bueno, lo único que pasó es que se acabaron agarrando del moco el embajador Carlos Pascual y Felipe Calderón. Más bien Felipe Calderón le agarró tirria a Pascual, porque pues Pascual no podía ocultar como cierto desprecio a la figura de Calderón en los cables que mandaba Washington. Y Calderón hizo berrinche y logró que Obama lo retirara. Bueno, fuera de eso, al parecer no pasó nada con la difusión de un material que daba para hacer 16 tormentas políticas. Sí. Claro. Para una crisis política muy seria, pues cómo es que al presidente de México lo empujó el embajador gringo, ¿no? Pues al cargo, pues, ¿de qué se trata? Sin embargo, yo creo que esto fue una carga de profundidad que ayudó de manera
manera más lenta de lo que habríamos pensado, a que se cobrara conciencia de hasta qué punto era cierto lo que López Obrador había venido diciendo durante una década, y es que estábamos gobernados por una mafia, que el poder público en México estaba en manos de un grupo delictivo. Y creo que muy pronto, de alguna manera indirecta, la tarea de Wikileaks, el trabajo de Assange, las mismas revelaciones que nosotros difundimos, que ellos nos pasaron, alimentaron la insurgencia juvenil de 1932. Claro. Y le enseñaron a usar las redes, así como ya lo habían aprendido los egipcios, que buscaban la democracia, etc. Pues son formas muy misteriosas, y hoy, bueno, pues esa información servirá o no servirá. Yo creo que con lo que está planteado con lo que está informado en los cables de Wikileaks, debiera bastar para acusar a Felipe Calderón de traición a la patria, Claro. y a Genaro García Luna, desde luego, ¿no? Pedro Miguel, te saluda Ramón López Castro, aquí en Navarlovento. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo en que estos temas provocarían 10, 20 Watergates. En efecto, pues, se desnuda la mafia en el poder, pero también hay otros cuestiones colaterales muy interesantes. Me refiero a un Wikileaks proveniente del Vaticano, en donde el cardenal Juan Sandoval Iñiguez aparece en escena con cuestiones que resultan algo chuscas y otras muy, muy preocupantes. Primero, que quiere dinero para su santuario de los mártires cristeros en Guadalajara, y se lo pide al embajador estadounidense en Roma. Segundo, que le pide audiencia a Tony Garza para hablar del asesinato del cardenal Posadas, porque él estaba convencido de que el gobierno mexicano lo había mandado matar en el 94. Y tercero, que Estados Unidos por favor detengan a Andrés Manuel López Obrador, porque es un peligro, ¿no? Entonces, de estas revelaciones se haría pues no solo una novela de espionaje o una comedia farsa sobre los intereses del Vaticano, al menos de este cardenal, sino también cómo la oligarquía de facto, los grupos en el poder de facto, buscaron detener a López Obrador en su camino a la presidencia y por lo tanto a la refundación de esta república. Así es. Y bueno, no solo jerarcas religiosos como el cardenal Sandoval Iñiguez, sino también los varones del dinero, ¿no? Pero mira, digamos, esto está suficientemente documentado per se por las propias hemerotecas, es decir, eso ya lo sabíamos. Yo no tenía el dato concreto de que Sandoval Iñiguez había estado conspirando para semejante adulteración de la democracia, como decir Estados Unidos, a ver qué haces para parar a un candidato que tuvo la voluntad popular mayoritaria a su favor, sin duda, en 2006. Pero en general teníamos el cuadro de cómo estaba la conspiración, y está patente porque pues está publicado, es decir, sabemos cómo se volcaron en publicidad, sabemos cómo se volcaron en campañas de mentiras, AMLO es un peligro para México, sabemos cómo reclutaron a toda una intelectualidad orgánica, o esa intelectualidad orgánica se apuntó de voluntaria, es lo de menos, con Krause, Aguilar Camín, con toda esa banda, ¿no?, de propagandistas del viejo régimen, y no necesitábamos a Wikileaks para eso. Lo dramático de la información de Wikileaks es ver hasta qué punto el poderío estadounidense estaba metido primero en la imposición de Calderón y segundo en el manejo de la publicidad.
gravísimo lo que nos estás comentando, Pedro Miguel, y como tú dices, esto serviría para hacerle juicio político sumario, diría yo, a Felipe Calderón. Oye, pues si tú nos permites, te vamos a estar dando lata con este tema, vamos a estarte, si te podemos estar llamando para que nos cuentes más sobre ciertos aspectos de los cables de Wikileaks. Por supuesto, Lore, y es un gusto platicar con ustedes. Abrazos para los cuatro y para el auditorio. Y solamente déjame que te digo que a Barlovento Informa existe justamente para romper ese cerco informativo y sacar a la luz la verdad que pues está en todas partes, pero como que a veces no nos quiere quedar muy claro a todos. Pues sí, pero se termina imponiendo. Así es. Así es. Sí, dime. Hay que cultivarla. Así es. Pues estamos en contacto contigo, Pedro Miguel. Un abrazo y feliz año nuevo. Abrazos para ustedes. Gracias. Voy rápidamente a un corte, no se vaya.